Aleluya. Viva el Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga una vez más. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios por este precioso día que el Señor nos ha regalado, día en que pudimos trabajar, pudimos hacer algunas necesidades del trabajo. Otros pues estamos, viva el Señor. Otros pues descansaron, viva Dios, aleluya, pero lo importante es que estamos en este lugar para aprender de la palabra del Señor, como todos los lunes, viva Dios, aleluya, que nos toca la clase bíblica, viva el Señor, y pues estamos transmitiendo desde aquí de Misión Evangélica en Norristown, viva Dios, aleluya, a todo el mundo que nos ve a través de las redes sociales, viva el Señor. Aleluya, así que seguimos en esta clase bíblica acerca de los 10 mandamientos. Vive Dios, aleluya. Hemos visto 4 mandamientos que son relacionados con nuestro Dios y hoy nos toca con el 5º mandamiento. Vive el Señor, las relaciones familiares. Vive el Señor, aleluya. Así que saludamos a todos aquellos que nos ven. Quien les habla es su hermano Clemente Zafra, desde aquí de Misión Evangélica en Norristown. Reciban un fuerte saludo de parte de nuestro pastor Francisco Cruz, deseando, anhelando que sean edificados en esta preciosa tarde a través de la palabra de nuestro Dios. Vive Dios, aleluya. Les invitamos que tomen Biblia en mano porque pues esta es una clase bíblica. Vive Dios, aleluya. Así que vamos a tratar de enseñar conforme la palabra del Señor. Vive Dios, aleluya. Y acuérdense, fíjense, el número 5 está relacionado con misericordia. Número 5 está relacionado con misericordia. Vive el Señor. Y en esta preciosa tarde vamos a ver acerca de los 10 mandamientos y el título es Relaciones Familiares. Relaciones familiares. Vive el Señor. Así que seguimos con esta serie de los 10 mandamientos. Vive el Señor, y vamos a estar viendo al transcurso de las siguientes clases acerca de los 6 mandamientos relacionados con el ser humano. Vive Dios. Aleluya. Así que les deseo, anhelo que me ayuden, se queden conmigo. Vive Dios, aleluya, para escudriñar y estudiar la palabra de nuestro Dios. Santo nuestro Dios. Así que vamos a comenzar con una oración. Les pido, así como están sentaditos, inclinen su cabeza, ayúdenme con una oración. Vive Dios, aleluya. Así comenzaremos la clase en esta preciosa tarde. Mi Dios, en esta preciosa hora estamos delante de tu presencia, mi Dios eterno Señor, anhelando, deseando, mi Dios eterno Señor, que sea usted quien reciba la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios, porque es de usted y es para usted. Bendice esta clase, Dios de misericordia, a través de con su presencia, mi Dios eterno, que tu palabra llegue a las vidas, que nos ven a través de las redes sociales, que podamos aprender un poco de tu palabra, que tu palabra traiga paz y consuelo a nuestras vidas, mi Señor, que transforme, que cambie, que renueve nuestras vidas, mi Señor, para la gloria de tu santo nombre. Gracias por todo, mi Dios. Bendecimos a los que nos ven, bendecimos a los que nos verán, mi Dios eterno Señor, y que cada uno de nosotros salgamos edificados en esta preciosa tarde para la gloria y la honra de tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viva el Señor. Ok, relaciones familiares. Vámonos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, a todos los que tienen su Biblia, por favor, Éxodo capítulo 12, y vamos a estar viendo pues relaciones familiares, y este es el primer mandamiento que tiene promesas. Hermanos, los demás mandamientos no tienen promesa, todos los mandamientos tienen promesa cuando se obedecen, vive el Señor, pero en este específicamente como que tiene un énfasis. Fíjense bien lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es todo. Ese es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Hay que honrarlos. Ok. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. All right. Fíjense bien. Aquí hay algo que es enfático. Honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, fíjense bien. No da un paréntesis
diciendo, si tu papá y tu mamá se portaron bien, te educaron bien, fueron responsables contigo, hay que honrarlo. Sino que el mandamiento es directo, honra a tu padre y a tu madre, no importando las características de nuestros padres, no importando cómo ellos se portaron con nosotros. El mandamiento es que hay que honrarlos. Y fíjense bien, aleluya. Cuando nosotros nos casamos o cuando nosotros tenemos hijos, levántenme la mano los que recibieron un estudio acerca de una familia. Nadie. Nadie. A nadie se les enseñó así hay que criar a los hijos. A nadie fue a una escuela para que nos enseñaran cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo educar a nuestros hijos. Ahora, fíjense bien. Dentro del paquete que Dios nos dio, cuando nos formó, están esas características de cómo criar y educar a nuestros hijos. Y fíjense, todo esto viene desde el principio. Y se supone que Adán y Eva criaran a sus hijos con responsabilidad. Los hijos de Adán y Eva criaran a sus hijos conforme Adán y Eva se lo enseñaron. ¿Me van siguiendo? Y así sucesivamente. Mire, han habido muchas generaciones que han pasado desde Adán y Eva hasta nuestros días. Muchas generaciones. Y todas estas generaciones han experimentado lo mismo. Ninguno está capacitado en ese sentido con experiencia para criar a sus hijos. Nadie. Y estoy más que seguro que todos los padres y madres que tuvimos nuestro primer hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Y fíjense, aquí entra lo que es equidad cuando uno es padre por primera vez. Porque normalmente la primera vez que uno es padre, uno es muy protector, demasiado protector. Que no quiere que su hijo llore, que no quiere que su hijo se caiga, que se lastime, algo por el estilo. Cuando ya viene el segundo o el tercer hijo, ya es un poco diferente. Ya es un poco diferente. ¿Por qué? Porque al ir viendo la experiencia con el primer hijo, ya en el segundo hijo es como que ya hay más práctica, como que ya hay más responsabilidad, como que ya el miedo se fue y el detalle es que en el primer hijo pagan muchas cosas que los segundos hijos ya no pagan. Con el primer hijo somos muy protectores, con los segundos hijos, del segundo, tercero y cuarto, ya no somos muy protectores como cuando el primero. Vive el Señor. El primero lo enñoñamos, mientras que los demás no. Al primero como que lo hacemos muy dependiente, mientras los demás no. Vive el Señor. Y bíblicamente dice, hónralo, honra a papá y a mamá. ¿Quién está hablando? Este mensaje, este mandamiento, ¿a quién está hablando? Honra a papá y a mamá. A los hijos. A los hijos específicamente. Que los hijos tienen que honrar a papá y a mamá, vive el Señor, aleluya, para que todos tus días se alarguen. Eso está dando vida, para que tus días no se acorten. Ahora, si no honramos a papá y a mamá, ¿qué va a pasar? Los días se acortan. Y este es un mandamiento con la primer promesa, vive el Señor. Ahora, fíjense bien. Como seres humanos, hay muchos defectos en nosotros por causa del pecado. En estos defectos, viva Dios, aleluya, muchos no sabemos controlar nuestro temperamento. Y fíjense bien, muchos de nosotros posiblemente castigamos a nuestros hijos cuando hicieron algo con demasiada dureza. Y eso, nuestros hijos van guardando algo que se llama rencor, coraje, con los papás. Otros los educaron con demasiada libertad. Y esta libertad daña a los hijos.
Por eso yo les dije, a nadie fue a una escuela a decir así hay que educar a los hijos, sino que Dios ha puesto en nuestro corazón un sentir de pensamiento propio de cómo uno cree que debe educar a sus hijos. Viva el Señor. Y fíjense, ¿sabe usted que hay generaciones de padres que tienen un estilo diferente de cómo criar a sus hijos? Viene otra generación y esa generación es bien diferente a cómo educaron los primeros padres a sus hijos. Mire, se lo voy a explicar tan fácil y sencillo. En la época de mi padre, la generación de mi papá, esa generación, a mi papá lo enseñaron muy duro. A esos niños, a primera edad, aproximadamente 6, 7 años, ya se le enseñaba a ir al campo, trabajar en el campo, ayudar al papá, ayudar a mamá. Y casi no había mucha diversión, porque sus padres los enseñaron así. Nuestros padres crecieron, la mayoría de nuestros padres crecieron en ese desarrollo de la población donde vivíamos. Vive el Señor. Esos padres, o sea, nuestros padres, vive el Señor, a sus hijos los educaron muy estrictamente, muy estricto. Vive el Señor, ya estoy hablando de la generación entre los 70 y 80, donde se corregía a los niños con varas, con chanclas, con muchas de estos lo que primero hubiese en la mano. Y se corregía a los hijos. Yo soy de esta generación que nos corregían muy duro, nos disciplinaban muy duro. Viva el Señor. Y mucha de esta disciplina era porque lo merecíamos, pero habían otras que eran exageradas. Mire, yo he escuchado de hijos de mi generación que sus padres los colgaban literalmente de una viga de casa. Los colgaban literalmente. Imagínense cómo creció esos hijos con esa idea hacia los padres. Viva el Señor. Otro ejemplo es que a los padres a veces consentían más a un hijo que a otro hijo. Y el que era menos consentido, ¿cómo usted cree que creció mirando a sus padres? Quieren más a fulano que a mí. Quieren más a mi hermana que a mí. Quieren más a mi hermano que a mí. Y eso los lleva a cada uno de ellos a pensar diferente hacia sus padres. Vive el Señor. Pero fíjense bien, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto es que Dios dice que no importa lo que papá y mamá hayan hecho, dice hónralos. No hay un paréntesis, no hay nada. Fíjense el mandamiento, honra a tu papá y a tu mamá para que tus días se alarguen. Hónralo, punto final. Punto final. No importa cómo sean nuestros padres, cómo hayan sido con nosotros, el mandamiento de nosotros como hijos es honrar a papá y a mamá. Ahora, ¿cuál sería lo contrario de honrar? De deshonrar. Ahora, quiero un ejemplo de deshonrar a papá y a mamá. Manuel, este que levantó la mano, dígame. Un ejemplo de deshonrar a papá y a mamá. ¿Perdón? No obedecerle. Sí, no obedecerles. Manuel, ¿iba a decir algo? En no cuidarlo, cuando están mayores, no cuidarlo. Fíjense, mire, hay algo que nosotros como hijos, los hijos, traemos de papá y mamá, es algo que se llama nombre. Los Rodríguez, los Morales, los Zafra, los Felicianos. Eso es lo que representa a nuestros padres. Mira, el hijo de fulano, el hijo de sotano. Entonces, el comportamiento nuestro también significa honrar o deshonrar a papá y a mamá. Imagínense, ¿saben lo que normalmente dicen de los hijos de los pastores? Y esto es muy común. Mira, y eso es que es hijo del pastor, porque en la mente de las personas se espera que un hijo de un pastor
tengan una vida derecha y se olvida de que ellos son seres humanos, como cualquier niño. Entonces, este es el punto principal. Para que nuestros días se alarguen, hay que honrar a papá y a mamá. Se acabó la clase, eso es todo. Vive Dios, aleluya. Fíjense, Deuteronomio 27:16. Vamos para allá. Deuteronomio 27:16. 27:16. Búsquelo conmigo, por favor. Deuteronomio 27:16. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Oiga lo que dice Deuteronomio 27:16. Maldito, y aquí viene una maldición. Oiga, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Y es una maldición. Y eso está ahí. Es una maldición. Maldito el que deshonrare a papá o a mamá. Aunque en este capítulo específicamente, Dios le dice a Moisés, mira Moisés, vete al monte Ebal y al monte, aquí hay dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Son dos montes, monte Ebal y monte Gerizim. En este monte, en el monte Ebal, iban a pronunciar las maldiciones. Y en el monte Gerizim iban a pronunciar las bendiciones. Y aquí es donde Dios les dice al pueblo que se dividan en dos grupos, uno en cada uno de los montes. Y en cada uno de los montes, en un monte iban a dictar o a pronunciar las bendiciones y en el otro monte las maldiciones. Y específicamente aquí en este verso, en este texto específicamente, está en el monte Ebal. En el monte Ebal, y Dios le dice a su pueblo, y esta es una maldición, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén, o así sea, viva el Señor. Y fíjense, oiga, le hago una pregunta, mire, ¿sabe usted que hay padres que nacen sin corazón de ser padres? O madres que nacen sin corazón de ser madres. Déjeme le explico. Mire, en los días que estamos viviendo se ha visto por todo el mundo y por las redes sociales. Madres solteras se casan, la nueva pareja ve al hijo de esta señora como algo extraño y lo maltrata más. La mamá, en estos casos, la mayoría de los casos que he visto por las redes sociales, no defienden a sus niños. Cuando el padrastro le dice hay que pegarle, y duro. Niñitos que sangran, niñitos que los amarran. Y es triste. Vamos del otro extremo, los papás. Han habido casos donde el propio papá obliga a su hija a tener relaciones con él. Por eso yo le dije, hay padres que nacen sin corazón de ser padre, porque bíblicamente herencia de Jehová son los hijos, es una herencia. Y la herencia es algo que alguien hace primero para heredar a los demás. Y la Biblia dice que los hijos son herencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado a nosotros como hombres ese regalo, esa facultad de procrear hijos. Fíjense que ni los ángeles tienen eso. Ni los ángeles. Solo nosotros, al ser humano le dijo, fructificaos y multiplicaos. Aleluya. Ahora, ¿qué hacer con esto? O viene el papá y se va de la casa, deja a la familia sola, o viene la mamá, deja al esposo y se va.
crecen esos hijos sin el amor de papá o de mamá. Y sabe que hay personas que llegan al Evangelio con estas heridas en el alma. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo sanar estas heridas de lo que sufrieron en su niñez? Vive el Señor. Y esto es un proceso difícil, pero no imposible. Porque el punto principal de Dios es sanar toda herida, todo corazón. ¿Para qué? Para que esta persona pueda amar a su semejante. ¿Por qué cree que normalmente Jesús enseñaba a amar a tus enemigos? Tienes que amarlo, tienes que vencer lo malo haciendo el bien. Vive el Señor, porque el corazón guarda sentimientos. Estos sentimientos, dependiendo de la maldad que le hayan hecho al corazón, así responde. ¿Por qué cree que muchas veces las personas piensan en venganza y no una venganza sencilla? Y la mayoría de las venganzas es a muerte, la mayoría. No todas, pero la mayoría. Por el daño que le hicieron al corazón, a una persona. Y cuando me refiero al corazón es la persona que recibe eso y en su corazón guarda todo esto. Algún día me vengaré. Mire, en Guatemala hay un caso. Están papá y mamá viviendo, ya ancianos, posiblemente 70 años, 70 y 80. Viene el hijo y le pide las escrituras de la casa. Viene el papá y se las da, pone la casa a su nombre y los saca de la casa. Imagínense, los dos viejitos viviendo solo en el campo, al aire libre, porque sus hijos los corrieron. Y es triste la escena. El punto principal de Dios, vive Dios, aleluya, que nosotros honremos a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque ellos, sea como sea, primero nos dieron la vida. Principal, nos dieron la vida. Y con solo eso tiene que haber algo que se llama gratitud con papá y mamá. Ahora, al llegar Jesús en nuestro corazón, se supone que el corazón de piedra que teníamos antes se haya cambiado, se haya transformado a un corazón de carne. Ahora ese corazón de carne piense, reflexione hacia papá y mamá. ¿Sabe que la mayoría de nosotros hicimos que a veces deshonraron a papá y a mamá y nunca le pedimos perdón de corazón? Yo hace algunos años tenía eso en mi corazón y en mi mente. Y un día llamé a mi papá. Primero yo cargo su nombre, su apellido. Y hice algunas cosas que no eran correctas. Lo llamé y hablé con él y le dije, papá, quiero pedirte que me perdones por mi forma de comportarme con usted. Vive el Señor. Y le dije lo que sentía. Usted es mi héroe más grande que yo conozco. Usted es mi héroe. Porque mire, él de la nada, vive el Señor. Y cuando me refiero de la nada es que no tenía, era una persona que no tenía nada. Y trabajó duro. Y se hizo su casa, compró su casita, compró varios terrenitos. Y eso me lo enseñó a mí. Y yo le hablé con él y lloramos por teléfono. Pero ese es el punto principal, que muchas veces nosotros nos aguantamos, vive el Señor, y no expresamos del corazón hacia nuestros padres. Padre, perdóname, Padre, yo te amo, Padre, tú eres mi héroe, Padre, papá, mamá, tú eres alguien que me ha enseñado
cómo vivir, cómo hacer las cosas bien. Porque, mire, posiblemente la vida nos educó de una forma diferente que nuestro papá no querían que pasara así. Viva Dios, aleluya. Pero hay ciertas cosas que tenemos que expresarlas. Porque muchas veces cuando papá o mamá parte de este mundo, ay, tú eres el mejor papá, tú eres la mejor mamá, pero no se lo dijimos cuando estaban vivos. Ese es el detalle. Ese es el punto. No se lo dijimos cuando estaban vivos. Aleluya. Y todos nosotros tenemos una responsabilidad. Todos. No importa cómo ellos hayan sido. Porque casi la mayoría de ellos, casi la mayoría, se quitaban el pan por darnos un vestido. Por lo menos comida. Vive el Señor. Y eso hay que honrarlo. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros honremos eso que ellos hicieron por nosotros. Ahora, ¿sabe que yo les hablé de las generaciones que van pasando? La generación de esta, o sea, mi generación como padre, es una generación mala. Mala como padre. ¿Por qué? Porque mi generación, la mayoría de los padres de mi edad hacia abajo, permiten todo a sus hijos. Hay un pensamiento erróneo que dice, a mí no me dieron mucho, así que a mi hijo no le va a faltar nada. Y eso es lo peor. ¿Por qué lo peor? Porque están consintiendo al niño, le están dando más al niño. Entonces ese niño va creciendo pensando que merece todo. Y donde quiera que vaya, si no le compras algo, hace un berrinche. Y en esa forma está deshonrando a papá y mamá. Crecen exigiendo. Muchos de ellos no compran las cosas, sino llegan a la edad de 16, 18, 19 años. Y normalmente no es el papá, sino la mamá quien sigue comprando todo a su hijo. Y eso es malo. Yo se lo he dicho en otras ocasiones. Hay un caso aquí en Estados Unidos. Los padres llevan a su hijo a un juez porque su hijo creo que tendría como sus 30 o 38 años y no se quería ir de casa. No se quería ir de casa. Así que los padres vienen y lo llevaron ante el juez. Y el juez le dice, está bien, te doy tantos días para irte de casa. Si no vamos y te sacamos. ¿Sabe lo que hizo este muchacho? Lo mismo que le hicieron los papás. Este muchacho va a la corte, demanda a sus propios padres porque él no pidió venir. Él no pidió venir al mundo, así que la responsabilidad de criarme, dice él, es de ellos. O por lo menos que me den dinero para comprar una casita o algo. Imagínense. Porque esas son las consecuencias de darle todo a los hijos. ¿Saben que los animales son más sabios en ese aspecto? Mire, las águilas alimentan a sus hijos hasta cierta edad, cierto tiempo. Después ya no los alimenta para que ellos aprendan a volar solos. Los cachorros de león, de tigre, de leopardo, entre ellos, cuando son cachorritos, muchas veces entre ellos mismos pelean para adiestrarse a la caza. A veces la leona o el leopardo llevan a víctimas vivas para que los cachorritos los maten. Le están enseñando a cazar animales para que sean dependientes y no pendientes de los padres, sino fuera de los padres, que sean ellos mismos quien case su propia comida. Vive Dios, aleluya. Y esta generación, de mi generación como padre hacia abajo, tiene eso.
Sabe que nosotros, la mayoría de nosotros como padres, la mayoría, nunca vistieron un pantalón de marca, ni zapato de marca. Pero la mayoría de nosotros, de mí hacia abajo, los hijos puros pantalones de marca, puros zapatos de marca, puras camisas de marca. O la mayoría, no dije todos. Aleluya. Santo nuestro Dios. Vamos avanzando. Ok, vamos a Mateo 15, verso 4 al 9. Mateo, capítulo 15. Vamos a dar unos ejemplos más adelante. Mateo, capítulo 15, verso 4 al 9. Y esto es parte creo que en la clase pasada estábamos hablando un poco de esto. Y vamos a abundar un poquito. Vive el Dios, aleluya. Santo nuestro Dios. Mateo capítulo 15, verso 4. Vamos a leer el verso 3 para que podamos entender un poquito. Respondiéndole él, ¿quién es él? Jesús. Les dijo, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por nuestras tradiciones. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios con todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así invalidan ustedes el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Hipócrita, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. Ok, aquí tenemos la segunda parte. ¿Por qué? Acuérdense que cuando Judá regresa del exilio, sus maestros, para que no les sucediese lo que ellos vivieron, acuérdense que ellos fueron expulsados por no guardar los mandamientos de Dios. Entonces, cuando regresan, los líderes religiosos dicen, espérense, hemos violado los mandamientos de Dios y Dios nos ha expulsado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A cada mandamiento, para no olvidarse de los mandamientos, ponían más mandamientos. Y es exactamente lo que está pasando aquí. Oiga lo que dice. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, así ya no hacen más por el papá o la mamá. Y estos pues son hijos tacaños. Para no darle a papá o a mamá una ayuda, si la mamá o el papá venía hacia su hijo y le pedía un cordero, un torito, una vaca, el hijo automáticamente le decía, esa vaca se la voy a ofrecer a Dios. Y eso es lo que los líderes le habían enseñado al pueblo. Y Dios le está diciendo, con estos mandamientos que ustedes han puesto, están deshonrando la palabra de Dios, el mandamiento específicamente de Dios. Si en casa lean el contexto y usted se va a dar de cuenta de esto, porque de los 613 mandamientos, los duplicaron o casi lo triplicaron. Esos mandamientos para todos. Vive el Señor. Y Jesús vino a aclarar la palabra, la ley. Le vino a clarificar. Jesús no vino a quebrantarla, ¿saben? Mire, ¿se acuerdan de los leprosos? ¿Qué le dijeron a Jesús? Sánanos. ¿Qué le dijo Jesús? Vayan y preséntense ante el sacerdote. Porque eso es lo que demandaba la ley. Y dice que mientras iban a mostrarse a los sacerdotes, fueron limpiados los 10. Y de esos 10, uno regresó. ¿Ven? Jesús vino a clarificarle lo que los maestros habían enredado para el pueblo. Vive el Señor. Entonces, aquí tenemos este caso de no honrar a papá y a mamá con sus bienes. Mire, a veces nuestros padres, mire, hay de todo. A veces uno quisiera que nuestros padres descansaran.
Pero como ellos están acostumbrados a trabajar todo el tiempo y se sienten inútiles si no hacen nada. Vive el Señor. Y por eso el mandamiento específicamente es cuidarlos, protegerlos, porque están en una edad específicamente que su cuerpo ya no soporta trabajar las 8 horas muchas veces. Vive el Señor. Y el deber de un hijo es cuidarlo, cuidar de ellos. Eso es parte, porque ellos cuidaron de nosotros cuando nacimos, cuando éramos bebés. Y todo esto es un ciclo que regresa al punto donde comenzó. Muchos de nosotros no tuvimos dientes cuando nacimos, es más, todos. Saben que hay niños que casi a los primeros días les salen un diente por lo menos. Es raro, pero sí pasa. Pero nacimos sin dientes. Cuando llegamos a la vejez se nos caen los dientes. Cuando nacimos no podíamos caminar, cuando llegamos a la vejez pasa lo mismo. El caminar es más torpe de una persona mayor que de un joven. Los movimientos, sus reflejos son más lentos que de un joven. Y todo vuelve a un ciclo. Es un ciclo. Todo vuelve, vive Dios, aleluya, a donde comenzó. Vive el Señor. Por eso, miren mis hermanos, no nos burlemos de una persona adulta. Porque para allá vamos. Ojalá hubiese un agua de eterna juventud, ¿verdad? Imagínense. Como que ya van saliendo las canas y vamos a tomar el agua. Sería fantástico, pero no. Dios quiere que todos experimentemos todo. Vive el Señor. Y en este pasaje específicamente es eso, que cuidemos a nuestros padres. Mire, ¿sabe algo? Vamos a Josué capítulo 2. Josué, el libro de Josué, capítulo 2. Aleluya. El libro de Josué, capítulo 2. Y aquí vamos a ver algo extraordinario. Capítulo 2, verso 12. ¿Lo tienen? Josué capítulo 2, verso 12. Oiga lo que dice Josué 2:12. Les ruego pues ahora que me juren por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así lo harán ustedes con la casa de mi padre, de lo cual me darán una señal segura. Este pasaje está hablando Rahab. Está hablando Rahab con los espías que Josué había enviado a Jericó. Oiga, el verso 13. Y que me salvarán la vida a mí, a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestras vidas responderemos por la de ustedes si no denunciaran este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. ¿Cuál es el punto de esto? El punto de esto es que Rahab, fíjense, hizo misericordia con los espías de Josué para no denunciarlo y que le quitaran la vida a los espías. Entonces Rahab es sabia y lo primero que le viene a su mente no es ella, sino la casa de sus padres. Haz misericordia con mi papá y mi madre, con mis padres y mis hermanos. Y entre ellos está incluida ella. Ya ven, por la misericordia que ella hizo, abraza a toda la familia. Por eso el carcelero de Filipo le dice a Pablo: dime, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y los tuyos y tu casa. Y esta es la promesa que hay. Porque papá y mamá tienen que estar incluidos. Y esto es honrarlos. Cuando papá y mamá no nos importa si se salvan o no se salvan, estamos deshonrando su memoria, su nombre. Lo mismo hizo David. Saben que cuando estaba la batalla con los filisteos, llega David
Y dice que cuando llega David, vive el Señor, sale Goliat. ¿Se acuerdan de esa escena? Sale Goliat afrentando a Israel. Vive Dios, aleluya. Entonces, David pregunta primero, ¿qué le harán al hombre que se enfrente a este Goliat? ¿Qué van a hacer con él? Y escucha, y dice, el rey dice que lo va a eximir de impuestos. O sea, la familia del que gane esta pelea con Goliat y salga vencedor no va a pagar impuestos, no va a pagar nada. Y se le va a dar regalos. Y David se cercioró específicamente si era verdad y preguntó varias veces y la respuesta fue la misma. A su familia no va a pagar impuestos. Y después David va a la batalla y sale vencedor. Y esto en la mente de David, primero el papá y la mamá. Y fíjense que a David específicamente no recibió mucho afecto. El papá amaba más a los hijos mayores que a David. David era el nene, por así decirlo, el bebé. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando Samuel llega a ungir al rey de Israel, el papá primero le presenta al mayor y le presenta todo. Y luego Samuel le pregunta, ¿tienes otro hijo? Y Isaí le dice, sí, tengo uno, pero este es pequeño, está ella con las ovejas. Y ve el Señor. Aleluya. Pero David no permitió que eso dañara su corazón, sino que el amor a sus padres estaba ahí. Estaba ahí. Aleluya. Vive el Señor. Ok. Vamos a Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. Aleluya. Y sabe que Proverbios del capítulo 1, 2, 3, me parece, y 4 hasta 5, si no me equivoco, están relacionados los consejos de un padre hacia sus hijos. Aleluya. ¿Lo tienen? Oigan lo que dice el verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque qué largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Amárralas a tu cuello o átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, y como el Padre al Hijo a quien quiere. Vive el Señor. Aleluya. Hasta ahí nada más. Y esto es uno de los consejos de un padre. ¿Por qué? Porque él pasó por lo mismo. Y él sabía que al esconderse detrás de Dios le vendría bien en lugar de mal. Y son los consejos que un padre tiene que darle a su hijo. Aleluya. Porque sabe usted que lo fácil, tarde que temprano, trae consecuencias. ¿Sabe usted que hay padres que saben que sus hijos roban y no les dicen nada? Los hay, aunque usted no lo crea. Hay madres que defienden a sus hijos, no importa si es un ratero, para ellas son inocentes. Existen. Vive el Señor. Pero bíblicamente tenemos que enseñarle el bien a nuestros hijos.
o a nuestros nietos. Tenemos que enseñarles que trabajando honradamente se puede vivir en paz. Aleluya. Sabe que la mayoría de las personas quieren todo, quieren dinero, quieren fama, pero a la misma vez todo esto cuesta. Y muchos de ellos quieren las cosas fáciles. Las cosas fáciles. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Mire, ¿sabe? Aquí hay alguien más. Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18. Y esto ya lo tocamos el otro día. Génesis, capítulo 18, verso 19. Oigan lo que dice Dios, el verso 17. Génesis 18, capítulo 18, verso 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Ven el punto? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Abraham le enseñó a Isaac, y hay una posibilidad de que Abraham le haya enseñado a Jacob con Esaú. Porque Abraham vivió muchos años. Abraham fue viejo. ¿Sabe qué? Aleluya. Vive el Señor. Y son estas cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Capítulo Deuteronomio 4, me parece. Dios le dice, estas palabras, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas palabras que te escribo hoy, las estarán sobre tu corazón y sobre tu mente, y las repetirás a tus hijos andando en el campo, andando en la casa, donde camines, donde andes. Las repetirás a tus hijos. El propósito de Dios es que haya una familia saludable. Ese es el punto de Dios. Una familia saludable. Que le enseñemos a nuestros hijos buenos modales y moral. La moral no tiene que faltar. La moral, mis hermanos. ¿Por qué cree que el mundo ahora está desenfrenado? Niñitas, 13, 14 años, entregadas a la sexualidad. Niñitos que no saben ni freír un huevo porque las madres responsables no se lo han enseñado. Yo se lo digo, mire, yo tengo un familiar. Un día los visité y ella estaba cocinando, la esposa estaba cocinando dentro de la cocina, y le dije yo a ella, llama a tus hijas para que te ayuden y ellas aprendan. El esposo estaba a un lado y ¿sabe lo que dijo? No, señor, mi hija no va a cocinar para nadie. Ellas van a estudiar, van a ser profesionales. Vive el Señor. ¿Sabe qué? Mire, entre el papá y la mamá hay responsabilidades, hay tareas que le corresponden al papá enseñarlas a sus hijos, y hay tareas que la mamá tiene en su responsabilidad que enseñarlas a sus hijas. Mire, yo estoy más que seguro que la mayoría de las esposas le gustaría que su esposo le haga una comida de vez en cuando. Pero ¿sabe lo irónico? Que ustedes a sus hijos no le enseñan ni a cocinar. Y esperan que sus esposos les enseñen a cocinar, porque es el mismo patrón que va pasando. Es el mismo. Es el mismo. Madres que sus niñas ya tienen 12, 13 años y todavía le lavan la ropa.
No dejan que sus hijos hagan sus propios quehaceres para sí mismos. Le lavan los trastes. Vive el Señor. No los hacen independientes, los hacen dependientes de papá y de mamá. Y eso está pasando. Y cada uno está sembrando lo que va a cosechar después. Vive el Señor. Y es una generación, mire, por eso yo les dije, mi generación fue diferente. Nosotros crecimos diferente. Nosotros sabíamos prender un fuego, sabíamos cocinar, o por lo menos no morirnos de hambre. Sabíamos sembrar, o sabemos sembrar. Me refiero cuando éramos niños, porque nuestros padres nos los enseñaron. Ahora, mi generación no está haciendo su trabajo a esta generación que estamos criando. No lo estamos haciendo. Y este es el punto, relaciones familiares, es el tema de esta noche. Honrar a papá y a mamá, vive el Señor, pero hay un trabajo que papá y mamá tienen que hacer, hay otro trabajo que los hijos tienen que hacer. Aleluya. Vive el Señor. Y todo esto, lo que hemos visto, mire, Abraham le enseña a sus hijos, Rahab defiende a su familia. El carcelero de Filipo le pasa lo mismo. Vive el Señor. Tenemos que ser agradecidos. Vamos, Efesios 6, capítulo 6, versos 1 y 2. Vamos a ir avanzando. Efesios, capítulo 6, versos 1 y 2. Gracias. Aleluya. Mátelo. Siléncialo. ¿Lo tienen? Efesios 6, verso 1 y 2. Oiga lo que dice. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vive el Señor. Ahora, el verso 4 es un contraste. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el consejo. Son los dos. Vive el Señor. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Pero también los padres, no provoquemos a nuestros hijos a ira, sino tenemos que criarlos en disciplina del Señor. Más adelante en Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, me parece que dice que el que no disciplina a sus hijos no lo ama. Y cuando Dios nos disciplina es porque quiere salvar nuestra alma. ¿Cómo quiere salvar nuestra alma? Porque normalmente cuando a alguien se le abre la puerta a vivir en libertinaje, específicamente lo está enviando a un castigo eterno. Pero el que lo disciplina, lo enseña, lo está guiando por buen camino. Dice Hebreo, parece que la disciplina al tiempo presente no trae nada bueno, pero sí da fruto. ¿Quién quiere ser castigado? Nadie. Pero la disciplina corrige, enseña. Aún en los golpes se siente el amor, porque se está expresando que lo que uno hizo mal, por eso es la corrección, para que no se vuelva a pasar. Aleluya. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a tus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto va de un lado y del otro lado. Los dos están puestos para proveer de los dos lados.
Y por eso al final la relación tiene que ser saludable. ¿Sabe que hay hijos que no visitan a sus padres aunque estén cerca? Y eso le están diciendo a sus padres que hay algo en su corazón que no ha sanado. Hay personas que salen de su pueblo, van a tierras extranjeras o a pueblos extraños y se olvidan de la familia. Vive el Dios, aleluya. Y es triste la escena. Por eso, miren, es triste ver a una creyente, a una cristiana, a una evangélica, a una nacida de nuevo decir, mi hijo y yo somos para siempre. Y eso es una mentira. Yo lo he visto. Lo he visto. Bíblicamente dice que el hijo no va a durar en casa de los padres. Dejará a papá y a mamá, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No es saludable que los hijos vivan con papá y mamá, vive el Señor en su propia casa, con su esposa, porque va a haber conflicto entre la nuera y la suegra. Aleluya. Vive el Señor. Aleluya. Esta es la clase de esta tarde. Me faltó Proverbios, me faltó Colosenses 3:20, me faltaron varias citas. Vive Dios, aleluya. Pero el punto principal es honrar a papá y a mamá, no importando qué es lo que ellos hayan hecho, cómo ellos se hayan comportado con nosotros. Eso es lo que Dios no dice. Dios dice, hónralos y punto, se acabó. Honrarlos, vive el Señor. Así que vamos a seguir hacia adelante, mis hermanos. En la clase que viene estaremos hablando de las relaciones entre los demás. No matarás, no codiciarás. Vamos a hablar de muchas de estas cosas. Vamos a hablar acerca del sexo también. Más adelante está entre las clases que tenemos, así que no se pierdan estas clases. Vive Dios, aleluya. Me alegro.